Shalom, continuamos con el capítulo 7 de Mateo, que estábamos estudiando la Torá en la montaña y estamos ya finalizando el Sermón del Monte y comenzamos con el capítulo 7 de Mateo. Y lo que estaba diciendo es que muchas veces cuando juzgamos es porque estamos proyectando lo que está en nosotros en otro individuo. Y muchas veces el juzgar a otro continuamente lo que estamos es oprimiendo. Y yo le aseguro que entonces el Señor va a enviar a alguien para que nos dé a nosotros mismos de lo mismo que hemos dado a otro. Por eso habla de medida por medida. Porque nuestra función no es juzgar para oprimir, sino para reconocer aquello a quien podemos o no podemos enseñarle la Torá. Otras palabras, darle la palabra, porque no todo el mundo quiere recibir, no todo el mundo aprecia, no todo el mundo quiere entender. Hay personas, los que están dispuestos van a escuchar, pero los que no tienen el corazón para en ese momento para escuchar, lo que van a hacer es burlarse y mofarse de uno, y a veces hasta se ponen agresivos. Así que hay que tener, Yeshua lo que está enseñándolo a nosotros como discípulos suyos, que tengamos sabiduría y discernimiento para saber cuándo hablar y cómo hablar. Y si se va a juzgar el individuo, no es juzgarlo para condenación, ni es juzgar para oprimir, sino para juzgar este individuo. Puedo tomar el tiempo de enseñarle la palabra del Señor, puedo acercarme para ver si conoce a Yeshua, si lo trae a su corazón. Hay que tener discernimiento y entendimiento. Y siguiendo con el capítulo 7 de Mateo, dice en el verso 7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿Con respecto a qué? Con respecto al reino. Al reino. No es orar y pedir cualquier cosa, porque todo tiene que ser conforme a lo que dice la Torá. Si no está conforme a lo que dice la Torá, yo te aseguro, por más que tú ores, puedes estar horas orando por algo y no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, no vas a recibirlo. Dios no te va a escuchar porque eso no es parte de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Léete la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Yeshua está interpretando el corazón del Padre, haciéndolo entender que es algo que se puede hacer. Verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre o se le abrirá. ¿Qué puerta es la que se va a abrir? ¿A dónde te va a estar tocando? A la puerta del reino. A la puerta del reino, de la casa del Padre. Ahí es donde hay que tocar. Ahí es donde hay que buscar. ¿Buscar lo que? ¿A quién? Al Padre. De nuevo, anoten estos versículos, estas referencias, que no tenemos tiempo para discutirlas. Deuteronomios, capítulo 4, verso 29. E Isaías 55, verso 6. De nuevo, Deuteronomio 4, verso 29, e Isaías 55, verso 6, que habla de que uno tiene que buscar a Dios, buscarlo a Él mientras Él pueda ser hallado. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, una necesidad básica, le dará una piedra? O si le pide un pescado, necesidad básica, comida, alimento, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. En otras palabras, si tú quieres que te traten bien, comienza tú a tratar bien a los demás. Si tú quieres que los demás te respeten, comienza tú respetando a los demás. Si tú quieres que los demás te consideren un amigo, comienza tú siendo un amigo primero. Pero si tú quieres que los demás te maltraten, pues maltrata para que tú veas cuán maltrato vas a recibir. ¿Por qué? Porque lo que se siembra es lo que se cosecha. Y como él dice, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. En otras palabras, esto es lo que resume la Torá y los profetas. El hacer bien,
el sembrar justicia, el sembrar rectitud, sembrar derecho, sembrar conforme a la Torá, el corazón del Padre. Esto es la suma de toda la palabra. También se encuentra, esto mismo lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13, del verso 9 al 10. Romanos 13, del 9 al 10. Dice, entrar por la puerta estrecha. Recuerden que puerta es también una forma de decir la Torá o el reino. O sea, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Recuerden que camino, derech, de vida es la Torá. Puerta es la Torá. Yeshua es la puerta. Dice que pocos son los que la hallan. De nuevo, una referencia que necesito que busquen y estudien. Deuteronomio 5, verso 33. Deuteronomio 5, verso 33 y Proverbios 2, verso 20. Proverbios 10, verso 17 y Proverbios 15, verso 24. Todo esto tiene que ver con el camino. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. La Torá es el camino, la verdad y la vida. Y esa puerta y ese caminar es estrecho. ¿Por qué? Porque no todos quieren hacer lo que dice la Torá. Es una responsabilidad grande. Ahora, ancho es el camino que lleva a la poca vergüenza y todo el mundo eso es lo que le gusta. Pero cuando hay restricciones, cuando hay responsabilidad, cuando hay integridad, cuando tiene que ver con verdad, la gente no quiere saber de eso. Y por eso uno se distingue, por eso el judío se distingue tanto, el judío que es, que camina en la Torá, o sea, el judío religioso, el judío que se dedica a la Torá, es tan distinto. Se ve la distinción en su vestir, se ve la distinción en su comer, se ve la distinción en los días que celebra, en los días que guarda. ¿Por qué? Y ya usted ve, no todo el mundo sigue ese camino, porque es el camino al reino, y son pocos los que caminan por ese camino. Verso 15 dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Recuerden que en el libro de Deuteronomio nos explica la diferencia entre un falso profeta y el verdadero profeta de Yahweh. Un falso profeta lo que dice no se cumple, pero a veces si se cumple, lo que se cumple no es conforme a la palabra de Yahweh. Si un individuo viene a profetizar sobre tu vida y no está en conformidad a lo que dice no se ajusta ni se aplica conforme a lo que dice la Torá, huye de ese individuo. Porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Recuerden que el árbol también representa a las personas. Recuerden que en esta época había mucha agricultura. Muchas personas tenían sus fincas y sus granjas y cultivaban. Pues entonces, para ellos es fácil entender de árboles y de frutos, porque el hombre es como si fuera un árbol. Dice así, verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos son sus acciones. Si dicen una cosa y hacen otra, esos frutos no van de acuerdo con lo que hablan. Si lo que dicen y una cosa y su caminar es otra, también ese árbol no está dando el fruto bueno. Tanto tu hablar como tu caminar tienen que ser igual. Lo que está en tu corazón tiene que ser igual a lo que sale de tu boca. Lo que está en tu corazón tiene que ser igual a cómo caminas. Tus acciones son tus frutos. Por eso uno sabe, un individuo, realmente si lo que está diciendo está bien o no, si sus frutos corroboran lo que habla o lo que piensa
o lo que hay en su corazón. Por lo tanto, por sus frutos conoceréis. Y por eso Yeshua podía distinguir entre aquellos fariseos que realmente eran dedicados a la Torá, eran justos y hacían lo que decía la Torá, y aquellos que no. ¿Por qué? Por sus frutos. Recuerden cuando hablando con, no todos los fariseos eran malos, ni estaban no todos estaban en contra de Yeshua. Habían algunos que sí, y él sabía por sus frutos. Verso 21 es bien importante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú quieres asegurarte un lugar en el reino del Padre, hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Léete la Torá, los 5 libros completos, estúdialo y vas a conocer la voluntad del Padre. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día del juicio final, el día del juicio final. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es terrible, que hayan hecho milagros, que hayan profetizado, que hayan echado demonios en el nombre de Yeshua. Y Yeshua les dice, yo no los conocí. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo no para el honor y la gloria del reino del Padre y de Yeshua, sino para ellos mismos. Para ganarse honor y fama ellos mismos. Su motivo era muy diferente. Nunca le dieron la gloria, la gracia. Recuerden la cuestión de gracia y reciprocidad, el ser recíproco, esa gracia que han recibido. Si ellos realmente estaban haciendo las cosas en agradecimiento de aquel que fue benefactor para ellos, hubiera sido diferente. Entonces Yeshua los hubiera conocido. Pero si en el nombre de él se fueron a hacer las cosas a su manera, como ellos creían, y para ganarse fama y gloria a ellos mismos, pues Yeshua no los conoce. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la gloria a Yeshua, nunca le dieron el honor al Padre. Entonces Yeshua no los puede conocer, no hay intimidad, no hay una relación. ¿Y cómo les llama? Hacedores de maldad. Y con eso está diciendo que no había relación, que no había pacto, que estaban haciendo las cosas porque así ellos mismos se satisfacían ellos mismos y no lo hacían para la gloria y el honor de su benefactor, que es el Padre, que es del reino. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estudiando esta porción fue que yo me di cuenta de algo, que la definición de fe, emuná, es lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabiduría, discernimiento, entendimiento que solamente lo da la Torá, conforme a la interpretación de Yeshua, que edificó su casa sobre la roca. Eso es fe, eso es emuná, que estás edificado tu casa, tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma, todo tu ser sobre la roca que es Yeshua. Es tu cuerpo, tú eres la casa y tu fundamento es la roca que es Yeshua. Eso es fe y emuná. ¿Por qué? Porque fe y emuná, no importan las lluvias, no importan los ríos, no importan los vientos, no importan cuán fuerte golpeen contra tu fe, contra tu vida, no caerás. Siempre y cuando has fundado sobre la roca que es Yeshua, sus palabras, que no otra cosa que las palabras del Padre, porque él no estaba hablando de ningún otro rabino, ni de la enseñanza de ningún otro maestro.
ni las discusiones de Hillel ni de Shammai. Él estaba hablando lo que el Padre le enseñó. Por lo tanto, fe y emuná es una casa edificada sobre la roca, que es Yeshua, que no es conmovido, no importa lo que venga. Eso es fe, eso es emuná. Y tiene que ver con prudencia. ¿Y cómo uno adquiere prudencia y sabiduría? Con la Torá y el Espíritu Santo. Porque si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder hacer la Torá. No vas a poder hacer los mandamientos. No vas a poder caminar en justicia, en rectitud. No vas a mantenerte en ese camino estrecho. Porque las cosas del reino tienen que ver con justicia y rectitud. Con derecho, con sabiduría, con honor. Con el siempre darle honor, gloria y honra y alabanza y adoración al Padre, ser recíproco a su gracia. Y es el oír y el hacer, eso es lo que dice el Shema. Y es todo uno como individuo, no es solamente lo espiritual, es uno como un ser individuo. El judío no se divide entre espiritual y material, el judío es, así como Dios es, el judío es. En todo su ser responde al Padre, responde a la Torá con todo su ser. Entonces dice el verso 27 que el que no escucha la Torá, el que no obedece la Torá, el que no ha puesto su casa, su vida en el fundamento que es Yeshua, que es la roca, dice que viene a ser como aquel hombre insensato, que no tiene sabiduría, que no tiene discernimiento, que no tiene entendimiento, que no tiene conocimiento, que edifica su casa sobre la arena. Y que vino la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, todo el sermón del monte, recuerden que él está hablando a sus discípulos, pero que según él hablaba, porque ya la fama que había adquirido, venía gente también añadiéndose, pero él realmente se estaba dirigiendo a sus discípulos. Dice que cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su halajá, de su interpretación de cosas que ellos antes habían escuchado ser interpretadas, y él trae esta interpretación, que es una interpretación que te dice que vaya más allá de lo que se espera de ti, que dé más de lo que se espera de ti. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas y los demás fariseos y saduceos, cada vez que enseñaban en nombre de otro maestro o de otro rabino. No, porque el rabino Hillel dijo tal cosa respecto a este mandamiento. No, pero el rabino Shammai interpreta el mandamiento de esta forma. En ningún momento Yeshua mencionó a ningún otro rabino, sino que les dijo con autoridad lo que recibió del Padre. Es autoridad directa del Padre la interpretación de toda la Torah. Porque el sermón del monte no es otra cosa que Torá en la montaña. Así como el Padre en el monte Sinaí habló con Moisés y luego Moisés bajó y le enseñó la Torá, lo que Dios le había hablado en el monte, vino y se lo enseñó a los hijos de Israel. Yeshua está haciendo lo mismo, sentado en un monte, hablándole a sus discípulos, enseñándoles exactamente lo que recibió del Padre, dando la interpretación del Padre, dando halajá conforme al corazón del Padre. Y por eso habla de que la persona que escucha lo que Él dice y hace lo que Él dice es comparado con aquel individuo que es prudente o sabio. Y recuerden que la sabiduría es otro nombre para el Espíritu Santo y para la Torá. Porque es a través del Espíritu Santo que podemos llevar a cabo las palabras de Yeshua. Porque si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, yo te aseguro que va a ser bien difícil. O tan difícil que uno se va a desanimar y no va a querer seguir. Pero cuando uno lo hace
con la fuerza del Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu Santo, con el entendimiento del Espíritu Santo y conforme a lo que Yeshua dice. Tenemos que seguir a Yeshua, no a ningún hombre, no a ningún individuo, no a ninguna persona. Pero si la persona que te está enseñando está siguiendo a Yeshua, aprende. Pero siempre tienen que tomar lo que aprenden, lo que escuchan y buscar y verificar lo que se está diciendo, como dice nuestro hermano Rico. Verifica todo lo que digo. Yo también les digo a ustedes, verifiquen todo lo que he dicho. Y los versos que le he dado como referencia, por favor, cuando tengan tiempo, búsquenlo. Porque la Torá es testigo de ella misma. La Torá se testifica a sí misma. Vas a ver un verso y en otro sitio vas a corroborar, vas a confirmar, porque siempre se necesitan mínimo dos testigos. Y lo vas a encontrar en la palabra. Y aun cuando uno va a la escritura del primer siglo, también lo que está escrito en el primer siglo tiene que ser corroborado con la Torá y los profetas. Si no están de acuerdo, pues entonces o la persona lo está malinterpretando, o si no lo encuentra en la Torá es porque no has buscado bien. Porque todo lo que está en las escrituras apostólicas o la escritura del primer siglo, como muchos llaman el Nuevo Testamento, yo le aseguro que está en conformidad con lo que dice la palabra. También a veces las traducciones, lamentablemente, personas que han traducido han puesto sus propias opiniones teológicas. Por lo tanto, por eso es importante usar varias versiones, no solamente una, busquen varias versiones. Y si tienen la oportunidad de estudiar hebreo, yo les recomiendo que por favor lo hagan porque le va a ayudar muchísimo a entender mejor la palabra de nuestro Padre Celestial, porque su Torá es la constitución del reino. Lo que Yeshua habla aquí en el Sermón del Monte no es otra cosa que la constitución del reino. Recuerden que él vino a proclamar el reino y ninguna otra cosa. El reino es primero, el reino es segundo, el reino es tercero, porque ese es el reino del Padre Celestial. Y es la Torá es la constitución para su pueblo, para aquel que está en pacto con él. Por lo tanto, es necesario, importantísimo, y tiene que ver con vida o muerte eterna, el poder conocer la Torá. Y hay muchas ayudas hoy día para ayudarnos a entender. Por eso yo le doy gracias al Señor y a Rico Cortés por la programación de Teshuvah.tv, porque habemos maestros realmente con el deseo sincero de enseñarle la Torá y la palabra completa, desde Génesis hasta Revelación, conforme al corazón del Padre, conforme al mensaje original, para que no seamos engañados, para que no nos desviemos de la verdad. Así que tomen en cuenta Teshuvah.tv, compártanla con sus amistades, con su familia. Si pueden ayudar económicamente en las finanzas para mantener la programación, traer maestros nuevos, nuevo equipo, por favor háganlo, mantengan a Teshuvah.tv en oración. A todos los maestros le pedimos por favor que también oren por nosotros, de que cada día el Padre nos dé más sabiduría y entendimiento para compartir con ustedes, porque esta labor es necesaria. Necesitamos estar unidos en pensamiento y un sentir. Lamentablemente hay maestros por ahí que están enseñando incorrectamente, pero por eso es importante verificar, no crean lo que decimos, verifíquenlo y asegúrense de lo que le estamos hablando es toda la verdad. Y es importante estudiar la palabra en su contexto lingüístico, cultural, social, político, geográfico, arqueológico, para poder entender el mensaje original. Así que espero que hasta aquí hablamos sobre Mateo. Nos extendimos un poquito porque realmente el Sermón del Monte, la Torá en la montaña, es algo muy importante que debemos entender, porque esto es lo que va a dirigir el ministerio de Yeshua todo el tiempo que él esté sobre la tierra con sus discípulos. Y según vayamos estudiando, vamos a ver que todo se relaciona con lo que él habló en el monte, en el Sermón del Monte. Y lo principal es la justicia del reino, buscar
el reino y su justicia primeramente. Buscar a Dios. Y todo esta tiene que ver con la justicia, con la rectitud de nuestro Padre. Y conforme a eso es que Yeshua se va a estar dirigiendo, porque recuerden que Yeshua vino a restaurar todo desde un principio, a restaurar de nuevo el Edén, a restaurar de nuevo esa relación íntima y única que el Padre tenía con Adán y Eva, porque ese es su deseo siempre, el estar morando con su pueblo, el estar viviendo en medio de su pueblo. Y para poder hacer eso tiene que haber santidad de parte nuestra hacia Él para que Él esté con nosotros. Así que espero que hayan aprendido algo, espero que estén interesados y la próxima vez continuaremos hablando sobre el Evangelio de Mateo. Y recuerden de nuevo que se pueden contactar conmigo, alguna pregunta, algún comentario a www.yeshuanertamir.org. También en YouTube, bajo Dr. Nereida Romero, están todos los videos que han sido grabados. Y también pueden enviarme un mensaje electrónico a yeshuanertamit119@yahoo.com y en español a teshuva.tv. Y en Teshuva no solamente están mis estudios, sino que están los estudios de otros excelentes maestros que también deben escuchar, apoyar y dejarnos saber si le estamos ayudando, si le estamos bendiciendo. Y sobre todo, por favor, compartan con sus hijos. Yo me preocupo mucho por los jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan dirección, necesitan sabiduría y discernimiento para poder vivir en estos días, los cuales cada vez se hacen más difíciles, con todas las distracciones que existen, sobre todo hoy día a través del Internet. Las distracciones son enormes y nos quieren apartar de tener tiempo de intimidad con nuestro Padre, reconocer su voz, reconocer su deseo, su voluntad en nuestras vidas. Nuestro rol, nuestra función es ser imagen de Dios, es que todo aquel que nos vea, nos escuche, vean nuestros frutos, reconozcan que somos del reino de Yahweh, del reino de Elohim, que es el Elohim de los cielos y la tierra. Y Yeshua como el mediador, como el ejemplar de nuevo de esa imagen restaurada, como lo fue Adán en un principio. Yeshua ha venido a traer la era mesiánica que comenzó con Él, que continúa en nosotros hasta ese momento en que Él regresará y será eternamente y por siempre que nosotros estaremos morando con Él en el reino del Padre aquí en la tierra. Recuerde que no es en el cielo, es en la tierra, en Jerusalén, en la tierra de Israel. Oren por Israel, oren por todas las personas, por todas las naciones que vengan al conocimiento de Yeshua y que entren al reino de los cielos. Así que sin nada más que decir por este momento, le agradezco su atención, le agradezco su apoyo y espero que sean bendecidos, que sean guardados, que sean cuidados, que todo les sea suplido en nuestro Padre Celestial en el nombre de Yeshua y que haya shalom en sus vidas. Y si usted está viviendo en un país donde hay injusticia, clamen al Padre, porque Él escucha el clamor de aquel que está siendo oprimido y que está pasando por injusticia y sufrimiento. Así que de nuevo los quiero mucho, sean bendecidos y será hasta la próxima vez. Que nuestro Rey y Señor los bendiga, los cuide y sean guardados para Él y solamente para Él. Así que en nombre de Yeshua será hasta la próxima vez. Bendiciones.